Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por juntaros con todos para escuchar esta última conferencia del ciclo de conferencias sobre las áreas internacionales, buscando como siempre aspectos relevantes de cosas que normalmente no conocemos o tienen poca presencia en la prensa y en nuestra propia sistema de información. Hoy tenemos con nosotros a Juan Soroeta Liceras, que es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. Pero no es eso exactamente lo que le trae aquí, sino el hecho de que lleva ya más de 30 años trabajando tanto en su trabajo universitario como sus investigaciones y actividades, digamos, de distinta naturaleza en el área del conflicto saharaui, de todo lo que se relaciona con la República Árabe Saharaui Democrática. Ha participado en procedimientos ante el Tribunal de Justicia digamos, del Parlamento Europeo, es observador internacional en los juicios que se desarrollan en los territorios ocupados, en todos los juicios contra activistas de derechos humanos en Marruecos, que por desgracia son excesivamente frecuentes, y es presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos. Tiene 2 libros publicados sobre esta materia, sobre el tema del Sáhara Occidental, y si entráis en Internet, si entráis en Google, pues veréis infinidad de artículos referidos a distintos aspectos del conflicto. El título de la conferencia es El conflicto del Sáhara Occidental tras la vuelta a la guerra del Frente Polisario. Este título, que estaba ya prepensado hace varios meses, sin embargo, yo creo que se ha vuelto de tremenda actualidad por los recientes acontecimientos en los que se ha visto envuelto el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, que por razones hospitalarias ha estado como vecino nuestro durante unas semanas en el hospital de Logroño, y que a raíz de eso pues, se ha montado la bronca que hemos vivido todos, tanto en la frontera, con el uso de la población civil como elemento bélico nuevamente por parte del Reino de Marruecos. Yo creo, Juan decía antes que es muy optimista sobre la situación, yo creo que sí es verdad que los recientes acontecimientos se han dado, digamos, le han dado un poco la vuelta al planteamiento del reino marroquí, porque ha supuesto, por un lado, un pronunciamiento explícito de la Unión Europea y luego, por otro lado, un pronunciamiento no menos explícito y realmente poco esperado por Marruecos, que ha sido el de Estados Unidos, indicando que en sus próximas maniobras militares no tocarán el territorio saharaui. Con lo cual, Juan, la pantalla es tuya y tuyo es el reino. Con lo cual, adelante. No me hagas monarca, que no está la cosa para reír. No se lleva mucho. Quizás lo que voy a hacer va a ser empezar haciendo un resumen de lo que es el origen del conflicto, ¿no? No sé, tampoco supongo que más o menos los que estáis escuchando ya conocéis cómo se ha ido desarrollando, pero yo creo que es bueno, sobre todo porque con el tiempo se va olvidando poco a poco por qué estamos hablando del conflicto del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea de una forma muy breve, pues me voy a referir al momento en que España llega a establecer la colonización en el Sáhara Occidental. Obviamente, cuando llegó, a diferencia de otros estados, cuando se hizo el reparto de África, los estados europeos llegaron con la idea de explotar los recursos naturales, los recursos y los recursos humanos, incluso las personas, con la esclavitud. España llegó a finales del siglo XIX al Sáhara Occidental, pero no con la idea de colonizar, porque realmente entonces se consideraba que era un trozo de arena donde no había nada, y lo que se pretendía reclamar, lo que España reclamaba era mantener viva esa idea del imperio español, que en ese momento estaba llegando a su fin, ¿no? Con la pérdida de Filipinas, de Puerto Rico, etcétera. Y bueno, pues es mantener un poco la llama esa de que, bueno, todavía nos queda parte del imperio, ¿no? Realmente, cuando España empezó a llevar a cabo la colonización, fue a partir del descubrimiento de las minas de fosfatos que se encuentran en Bucra. Es decir, que hasta entonces, pues la colonización española fue, y además es bueno también saberlo, ¿no? Comparando lo que es la colonización española con la colonización británica y francesa, o holandesa o portuguesa, fue una colonización amable, y lo cual es sorprendente, más en la época de Franco, ¿no? Pues era amable. Si habláis con saharauis que vivieron en la época colonial, ellos cuentan que cuando estaban en clase en el instituto, cuando llegaba la clase de religión, los peninsulares, que así les llamaban, se iban a clase de religión católica y los saharauis iban a clase de Corán. Algo que en la época de Franco pues,
hoy en día resulta difícil de entender, ¿no? Por una parte, ¿no? Por otra parte, los saharauis en general, los que vivieron la colonización, hablan bien de los españoles. Es decir, no fue una colonización agresiva, no hubo una represión policial más que al último, justo al final, porque es el momento en que surge el Frente Polisario, en 1973. El Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui, un movimiento reconocido por Naciones Unidas como único y legítimo representante del pueblo saharaui. Y, lógicamente, cuando se creó, no se creó para luchar contra Marruecos, que en ese momento no pintaba nada en el conflicto, sino para luchar contra la potencia colonial que era España, ¿no? En unos pocos años llevaron a cabo algunas acciones muy limitadas contra el ejército español y, bueno, pues ya en el año 1974, como consecuencia de la presión que existe en Naciones Unidas, en la Asamblea General sobre España para que cumpla con sus obligaciones como Estado que está colonizando un territorio, España ya en 1974 comunica a Naciones Unidas que va a organizar un referéndum de autodeterminación. Hasta entonces se había negado, pero en abril del 74, cuando se produce la Revolución de los Claveles en Portugal, Portugal renuncia a todas sus colonias y en ese momento España se queda sola diciendo yo no tengo colonias, tengo provincias de ultramar, ¿no? Si echamos un poquito atrás también en el tiempo, esta presión de Naciones Unidas sobre España se empieza a producir a partir de 1955, que es el año en el que España ingresa en Naciones Unidas. España ingresa en el 55 en Naciones Unidas y no lo había hecho antes porque se consideraba que era un país que violaba masivamente los derechos humanos, de forma que fueron los Estados Unidos los que decidieron sacar a España de ese ostracismo en el que estaba metido a cambio de las bases militares que hoy en día sigue disfrutando Estados Unidos en España, ¿no? Las bases militares de Torrejón, de la que está cerca de Zaragoza, es decir, todas estas bases militares son producto de aquel intercambio. Estados Unidos avala la entrada en Naciones Unidas de España y a cambio consigue esas bases militares. Desde que España entra en Naciones Unidas, la Asamblea General le dice, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, usted tiene la obligación de facilitar la información de las medidas que está tomando en el territorio para cumplir con su obligación principal establecida por la Carta, que es promover el desarrollo del pueblo saharaui para que en un momento dado pueda ejercer el derecho de autodeterminación. En 1957 España aprobó a través de un decreto la conversión de los territorios coloniales de Guinea y del Sáhara Occidental en provincias de ultramar y siguiendo pues esa ficción que ya había puesto en marcha Portugal, dice, bueno, yo no tengo colonias, tengo provincias de ultramar, por lo tanto no tengo que dar ninguna información a Naciones Unidas. A pesar de ello, España sigue sufriendo la presión de las Naciones Unidas para que cumpla con sus obligaciones y finalmente, como decía, en 1974 lleva a cabo el censo de la población con la idea de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Cuando ya está todo organizado para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación, Marruecos consigue en Naciones Unidas paralizar la celebración del referéndum. Hay que situarse en la época que estamos en la Guerra Fría, los dos bloques enfrentados. Lo que plantea Marruecos a Francia y Estados Unidos principalmente es si los saharauis ejercen el derecho de autodeterminación, se va a crear aquí un Estado independiente, va a ser un Estado que va a estar dentro del bloque socialista porque es aliado de Argelia y por lo tanto hay que evitarlo a toda costa. Entonces, la Asamblea General aprueba una resolución que decide paralizar provisionalmente la celebración del referéndum hasta que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre una cuestión. Y esto es lo que la Corte tiene que resolver. La Asamblea General le dice, dígame usted cómo tengo que resolver el conflicto. Hasta ahora todos los conflictos de descolonización los ha resuelto mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Aquí hay dos estados, Marruecos y Mauritania, que pretenden que tienen derechos soberanos sobre el territorio y que esos derechos eran previos a la llegada de España. Díganme ustedes si tengo que resolver el conflicto mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación o si bien lo que tengo que hacer es dividir el territorio entre los dos estados. Bueno, el dictamen de la Corte es muy claro y dice, bueno, a mí me ha preguntado cómo tiene que resolver el conflicto y yo le respondo, el conflicto lo tiene que resolver de la forma tradicional mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Obviamente existieron vínculos jurídicos entre las poblaciones de Sáhara Occidental
y Marruecos y Mauritania, pero no eran vínculos de soberanía. Eran vínculos jurídicos lógicos en territorio de estados, digamos, de pueblos nómadas. En el momento que España hizo el censo, existía, claro, evidentemente había marroquíes, había argelinos, había mauritanos, había ciudadanos de otros estados, porque, como digo, pues eran pueblos nómadas, ¿no? Pero, en todo caso, deja claro que nunca fueron vínculos de soberanía. Por lo tanto, deja claro, tiene que resolverse el conflicto por medio de un referéndum de autodeterminación. Este tiempo que tarda en la Corte, que son 3 meses aproximadamente, en estudiar toda la documentación que presentan España, Argelia, Mauritania, en fin, y otros estados interesados para defender una cosa o la otra, ¿no? Los derechos de Mauritania y Marruecos o la inexistencia de estos derechos. Estos 3 meses son aprovechados para Hassan II para organizar la Marcha Verde. Y como sabéis, pues es una marcha de 350.000 ciudadanos, es una cifra simbólica que era el número de personas que nacían en Marruecos al año, y se llamaba verde porque teóricamente iban apoyados solamente con el arma del Corán, es un libro verde. Hoy ya sabemos, porque se empiezan a desclasificar poco a poco los papeles de la época, que cuando se produjo la Marcha Verde, antes de que se iniciara la Marcha Verde, ya se había iniciado la ocupación del territorio por el norte y por el sur, por Marruecos y Mauritania. En aquella época, aún os recordaréis que Felipe González, entonces el prometedor joven socialista, se plantó en Tinduf. Cuando se produjo la Marcha Verde, la población tuvo que huir, los que pudieron huyeron hacia lo que son hoy en día los campamentos de refugiados en Tinduf, y Felipe González se desplazó a los campamentos y hizo un discurso que podéis escuchar en YouTube. Solamente hay una fotografía en la que se le ve con el puño en alto y al lado tiene a Buhari, que fue durante muchos años, hasta que falleció hace 2 años, el embajador de la República Saharaui en Naciones Unidas, en el que dice, prometo ante el pueblo saharaui y ante el pueblo, perdón, y ante la historia, que el Partido Socialista estará con vosotros hasta la victoria final. Porque tenéis la razón, porque tenéis el derecho. Bueno, pues después de todas estas palabras, lo primero que hizo Felipe González cuando por fin llegó al poder fue cerrar la oficina del Frente Polisario en Madrid. Por eso cuando se suele decir jocosamente que cuando decía el Partido Socialista os apoyará hasta la victoria final, pues se debería referir hasta la victoria final en las elecciones de 1982, porque fue el momento en el que se produjo la fractura de las relaciones entre España y a partir de entonces de todos los gobiernos sucesivos y el Frente Polisario. Bueno, en 1975, de esta forma, bueno, también sabemos que el entonces príncipe, hoy rey emérito, se plantó también en el Aaiún poco antes de la realización de la Marcha Verde y que dijo que España defenderá con la última gota de sangre de sus soldados las fronteras del Sáhara Occidental. Bueno, ya sabemos también que España no solamente no lo defendió, sino que lo entregó, que negoció con Marruecos y Mauritania la entrega del territorio. Y no solo eso, llevó a cabo una acción que es difícil de entender hoy en día, que fue cerrar las principales ciudades saharauis, Dakhla, lo que era Villa Cisneros, el Aaiún, con espinos para que la gente no pudiera huir del territorio. Algo que es difícil, a mí todavía me cuesta entender qué sentido tiene aquello, ¿no? A pesar de ello, gran parte de la población, bueno, aproximadamente 2/3 de la población, consiguió huir hacia lo que son los campamentos de Tinduf bajo el bombardeo del ejército marroquí, que bombardeó con napalm y fósforo naranja a la población en actos que son crímenes de guerra del libro y que hoy en día se encuentran en un procedimiento ante la Audiencia Nacional. No ha llegado muy lejos porque cuando la Audiencia Nacional llamó a declarar a los militares marroquíes que habían sido responsables de estos crímenes de guerra, no dieron ninguna respuesta, Marruecos se negó a colaborar, pero bueno, al menos como consecuencia de esta querella ante la Audiencia Nacional, existe una orden internacional de búsqueda y captura de las personas que están acusadas en el procedimiento, que por lo menos no pueden pisar el territorio español, no es mucho, pero bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, en 1975 el Frente Polisario inicia una guerra de liberación nacional. Esta guerra de liberación nacional dura 15 años, hasta 1991. Durante estos años, Marruecos va consiguiendo paulatinamente impedir que los saharauis controlen el mar territorial saharaui, que fue lo que ocasionó conflictos con los buques españoles, de forma que fue construyendo sucesivos muros que hoy en día
se han convertido pues, en el muro, el denominado Muro de la Vergüenza, un muro de 2.800 kilómetros que va desde la frontera de Mauritania con el Sáhara Occidental en el Guerguerat, donde se han producido estos incidentes que han llevado al Frente Polisario a volver a la guerra, y Argelia, la frontera con Argelia. De forma que esta guerra es una guerra que los saharauis siempre han sido conscientes que no podrían ganar, porque es una guerra de guerrillas. El ejército saharaui no puede competir con un ejército como el marroquí, que es uno de los ejércitos más poderosos de África, pero sí podía mantener una guerra de guerrillas a través del muro, porque lo que hacían era atacar en una parte del muro, colocar minas al otro lado. Cuando llegaban los militares marroquíes y explotaban las minas, ya estaban atacando en otro lugar del muro. Entonces era una guerra de guerrillas muy difícil de controlar para Marruecos, que ni siquiera conocía el territorio, y bueno, relativamente sencilla de mantener para los saharauis. Lo que le llevó a Hassan II a sentarse a negociar con quienes él había dicho que ni siquiera los llamaba terroristas. No sé si habéis visto, hay unas imágenes en las que se le pregunta a un locutor, le pregunta en francés, en inglés, le pregunta a Hassan II, dice, ¿qué harán si se encuentran en esta marcha verde con resistencia? Y dice, no sé de qué me está hablando. Y dice, no, si se encuentra con el Frente Polisario. Y la respuesta es, we will eat them, ¿no? Nos los comeremos. Que es realmente lo que trató de hacer Hassan II, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué razón Hassan II, después de 15 años de guerra, se sienta a negociar con el Frente Polisario? Pues porque llega a la conclusión de que supone un gasto total para la economía marroquí el mantener esos 2.800 kilómetros de muro con más de 160.000 soldados que tiene que estar continuamente cambiando y con una guerra contra un enemigo fantasma, porque no es una guerra de uno contra otro, sino alguien que ataca en un sitio y nunca se sabe por dónde viene, le llevó a negociar este plan de paz, ¿no? De forma que el 6 de septiembre de 1991 entra en vigor el alto el fuego. El Frente Polisario y Marruecos se sientan a negocian que se va a llevar a cabo un referéndum en el territorio, que ese referéndum se va a realizar con un censo que es el que ha confeccionado España en 1974, que incluye aproximadamente 75.000 saharauis con derecho de voto, que ese censo se va a actualizar porque lógicamente ha fallecido durante el conflicto personas que estaban incluidas en el censo, y muchas de las que no estaban todavía incluidas en él ya han adquirido la mayoría de edad, y se prevé que se celebre el referéndum en un plazo de 6 meses. Esto da una idea del grado de sencillez o de no complejidad que tenía actualizar el referéndum, porque se consideraba que en 6 meses se podía actualizar y celebrar el referéndum. La pregunta que se iba a hacer en el referéndum es simplemente, ¿desea usted que el Sáhara Occidental sea un Estado independiente o que pase a formar parte de Marruecos? Y a partir de ahí, las partes se comprometían a respetar el resultado del referéndum. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que cuando los saharauis tuvieron la desgracia de que en el momento en que se comenzaba con el proceso de identificación, es decir, todos los saharauis que estaban incluidos en el censo español tenían que pasar por las jaimas de identificación, donde se iba a acreditar porque estaban vivos y quiénes eran, y bueno, pues este procedimiento, que es un procedimiento relativamente sencillo, se convierte en un problema casi irresoluble, porque los saharauis tenían la desgracia de que en el momento en el que comienza el proceso de identificación, comienza la guerra civil en Argelia. En una guerra civil muy sangrienta en la que murieron más de 200.000 personas, algo terrible, y en el momento en el que Hassan II pensó, bueno, si los argelinos, que son quienes apoyan realmente al pueblo saharaui, le retiran el apoyo por su situación interna, se acabó el conflicto. Y es el momento en el que Hassan II decide utilizar el proceso de identificación para que nunca haya un referéndum en el territorio. Y esto es algo que ya los secretarios generales de las Naciones Unidas empiezan a ver con claridad. Marruecos nunca va a aceptar la celebración de un referéndum. Pero bueno, por lo menos siguen aparentemente con la confección del censo, ¿no? El proceso de identificación es muy sencillo. En una jaima, repartidas por todo el territorio saharaui y en los campamentos también, hay un representante, un sheikh, un jefe de tribu saharaui propuesto por Marruecos, otro propuesto por el Frente Polisario. Hay un representante de Naciones Unidas y otro representante de la Unión Africana. Y van pasando de uno en uno por la jaima. Entonces, es un interrogatorio muy básico en el que se le pregunta, bueno, ¿desea usted, dígame usted quién es, cómo se llama, a qué familia pertenece, a qué tribu pertenece, en qué parte del territorio está situada su tribu, describa el territorio en el que se encuentra esta tribu,
hábleme de personas que conozca usted también de la tribu. Con lo cual, pues era un proceso de identificación muy sencillo, porque el censo español dividía a las tribus saharauis en 88 secciones. Digamos, había 88 tribus, de las 88, imaginaros 88, dividir 75.000 entre 88, pues no es muy complicado, ¿no? Entonces, hay 85 tribus que están situadas en el Sáhara Occidental, saharauis, y luego hay 3 tribus o miembros de 3 tribus que no están situadas en el Sáhara Occidental y que viven en el sur de Marruecos. Entonces, el proceso de identificación se encuentra con este problema. Marruecos pretende que el hecho de que un solo marroquí perteneciente a una de las tribus que no están asentadas en el territorio, sino en Marruecos, haya sido incluido en el censo, debería dar derecho a participar en el referéndum a todos los miembros de esa tribu. Es decir, Marruecos pretende que esas 75.000 personas que incluía el censo español sean completadas con otras 160.000 personas que no son saharauis en el censo. El Frente Polisario se niega y este es el primer momento en el que se interrumpe el proceso de identificación. Realmente, al final decide, el propio Frente Polisario decide correr el riesgo, cuando en el año 2000, han pasado ya 10 años desde que se inicia el proceso de identificación, cuando la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, ese es el nombre oficial de la misión, se creó para organizar el referéndum, cuando la MINURSO en el año 2000 dice, bueno, ya tenemos el censo. El cálculo que hacían los saharauis es, si de 75.000 pasamos a 100.000, no se nos han colado muchos marroquíes. ¿El resultado cuál es? Pues que de los 75.000 pasamos a 80.000. Esto quiere decir que Naciones Unidas, a la que se le critica tanto, cuando se le deja trabajar lo hace con rigor. Y los saharauis sorprendidos dicen, pues efectivamente, no pensábamos que iba a hacerlo así, pero la MINURSO ha funcionado con rigor, podemos seguir adelante con el referéndum. Bueno, Marruecos decide recurrir el proceso de identificación y que las 160.000 personas que supuestamente son saharauis, pero que luego resulta que, según el proceso de identificación, no lo son, pasen a ser pasen otra vez por el proceso de identificación. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Dicen, bueno, vamos a correr el riesgo, vamos a volver a identificar a estas 160.000 personas que ya han sido descartadas por la propia organización. Para ello tienen que presentar nuevas pruebas, con lo cual pues, va a ser prácticamente imposible. Porque ¿qué ocurría con estas personas? Porque cuando pasaban por el proceso de identificación no conocían a ningún saharaui, no sabían describir el territorio de su tribu y solamente conocían a personas que se presentaban también de estas otras tribus, pero no conocían a ningún saharaui de los que habían sido admitidos por Naciones Unidas. Con lo cual, pues el proceso se queda bloqueado. Naciones Unidas identifica nuevamente a estas 160.000 personas y finalmente hace público el resultado de este proceso de identificación. Dice, de las 82.000 personas que habíamos incluido en el censo, incluimos a otras 2.000, 84.000, porque el resto no son saharauis. Bueno, este es el momento en el que Marruecos dice oficialmente, Marruecos nunca va a aceptar un referéndum. Tenemos un censo que ha sido confeccionado por España, que ha sido confeccionado por Naciones Unidas de forma parcial, favoreciendo a los saharauis, así que nunca vamos a aceptar a partir de ahora que se celebre un referéndum de autodeterminación. Naciones Unidas, cuando participa en estos procesos de resolución de conflictos, tiene 2 vías para resolverlos. El artículo 6º de la Carta y el artículo 7º de la Carta. El artículo 6º de la Carta se titula Arreglo pacífico de controversias. Esto significa que Naciones Unidas acompaña a las partes que están negociando hacia una solución negociada, y esto es lo que estaba haciendo Naciones Unidas desde el principio. Es decir, Naciones Unidas participa en el proceso de identificación, apoya los esfuerzos de las partes para llegar a llevar a cabo el referéndum y además está dispuesta a organizar el referéndum, pero siempre que cuente con el visto bueno de las 2 partes. En el momento en que una de las partes, en este caso Marruecos, se retira del conflicto, Naciones Unidas no puede seguir en el ámbito del capítulo 6º, porque el capítulo 6º presupone que hay un acuerdo de las partes. Si una de las partes dice no hay acuerdo, el capítulo 6º murió. ¿Qué hace Naciones Unidas en ese momento? Llega a la Secretaría General Kofi Annan y en el año 2007 dice, bueno, vamos a buscar una solución alternativa. Oficialmente dice, vamos a seguir con el proceso de identificación. Entonces, como el problema lo plantean estas 3 tribus, vamos a acabar con la identificación, en 2007 no, 1997, que es lo que me refería anteriormente, ¿no? En 1997 se desbloquea el proceso de identificación porque Kofi Annan dice, vamos a dejar las 3 tribus
para ver qué hacemos luego con ellas. Y seguimos con las que no plantean problemas, ¿no? Esta es la vía oficial, la que finalmente encalla cuando en el año 2000 se hace público el censo. ¿Cuál era la vía oficiosa que también abrió paralelamente Kofi Annan? Pues fue la conocida como el Plan Baker. Es decir, James Baker había sido el autor, dicen que fue el artífice de los acuerdos de Dayton que pusieron punto final a la guerra de Yugoslavia. Y dice, bueno, un señor que ha sido secretario de Estado, o sea, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, y que ha sido capaz de sentar en la mesa a los estados que surgieron de la antigua Yugoslavia, tiene que ser capaz de resolver el conflicto. Entonces, Baker hace una propuesta. El plan Baker 1 ni siquiera lo voy a comentar porque es un plan abiertamente pro-marroquí, no tiene nada que ver con el derecho a autodeterminación. El Frente Polisario dice que nunca aceptará que el conflicto se resuelva sin que se consulte a la población. Y entonces Baker plantea lo que se conoció como el plan Baker 2. Este plan Baker 2 es un plan que prevé la celebración de un referéndum, pero previamente va a haber unas elecciones en el territorio. Es decir, apuesta por una autonomía de 5 años en el territorio, una autonomía con unas competencias moderadas para los saharauis, una autonomía en la que van a poder participar, porque va a haber unas elecciones en el territorio, van a poder participar todos los saharauis que han sido incluidos en el censo por Naciones Unidas, es decir, van a poder ser elegidos los saharauis y van a poder elegir a los saharauis, y al cabo de 5 años en el que van a tener una autonomía, como digo, con algunas competencias, ninguna en materia exterior, pero con algunas competencias, se va a celebrar un referéndum en el territorio en el que van a participar los saharauis incluidos en el censo por Naciones Unidas, y luego, es la expresión literal del plan Baker, todos los residentes de buena fe. Nadie sabe muy bien qué es un residente de buena fe, porque hay que partir de que todos los residentes en el Sáhara Occidental que no son saharauis son residentes de mala fe, porque los convenios de Ginebra prohíben expresamente el traslado de población de los territorios ocupados al territorio ocupado. Luego, todos ellos son residentes no de buena fe, sino de mala fe. En todo caso, Baker dice que van a participar en el referéndum los saharauis y todos los residentes de buena fe hasta el 31 de diciembre de 1999. ¿Por qué pone esta fecha? Y dice, bueno, porque por lo menos de esta forma evitamos que Marruecos siga trasladando colonos al territorio. En este momento, cuando se plantea el plan Baker, estamos hablando de que hay prácticamente 3 marroquíes por cada saharaui. Con lo cual, el resultado del referéndum debería ser claramente a favor de la autonomía, es decir, la integración en Marruecos, ¿no? Bueno, en aquella época, en el año 2003, cuando se estaba peleando el plan Baker, el Buhari, Haddad, los máximos dirigentes del Frente Polisario, al margen del presidente de la República, me piden que hagamos un manifiesto de profesores de Derecho Internacional en España que recoja en un decálogo cuáles son los puntos que deben respetarse para que se cumpla el derecho internacional. Y bueno, nos reunimos en San Sebastián durante 3 días, un grupo de profesores, digamos, con la crema de la crema del derecho internacional, y mientras estábamos elaborando el decálogo, recibíamos llamadas del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque ahí estaba Julio González Campos, que había sido, bueno, era el jefe de la asesoría jurídica española en ese momento, y fue quien representó a España ante la Corte Internacional de Justicia en 1975, que defendía claramente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Pero bueno, ya estaba en otro cargo y decía, por favor, hablar del plan Baker. Y nosotros decíamos, no vamos a hablar del plan Baker. Lo que nos ha pedido el Frente Polisario es un decálogo de los pasos que deben darse para que el pueblo saharaui ejerza el derecho a la autodeterminación. El plan Baker es una solución política. Si el Frente Polisario lo acepta, nosotros no tenemos nada que decir. Pero nosotros no podemos hablar de soluciones políticas porque esto es algo que en su caso debería negociar, ¿no?, el Frente Polisario. Bueno, pues efectivamente conseguimos hacer este decálogo, lo hicimos público, lo firmamos más de 150 profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de toda España, y al día siguiente el Frente Polisario aceptó el plan Baker, con lo cual a mí casi me cortan el cuello. Me dice, o sea, estamos aquí peleándonos con los grandes jefes y ahora nos dices que el Frente Polisario acepta el plan Baker. Bueno, la explicación que me dio Buhari fue la siguiente. Nosotros nos hemos sentado a hablar con Kofi Annan y le hemos dicho, esto es lo que dice el derecho internacional, el manifiesto de profesores de derecho internacional. Esto es lo que estamos dispuestos a aceptar. Es decir, para que vea el secretario general de Naciones Unidas hasta dónde estamos deshaciendo el recorrido que hicimos al principio para llegar a un plan de paz.
¿no? En todo conflicto, las partes durante mucho tiempo primero combaten, luego tratan de ceder ambos para llegar a un punto de encuentro. Este fue el plan de paz. Una vez que tenemos el punto de encuentro, que es el plan de paz, lo que ha ocurrido ha sido que los marroquíes han ido retrocediendo al punto de partida y los saharauis han ido detrás. Y diciendo, bueno, ya hasta que hemos llegado. O sea, ya no podemos ir más allá de aceptar, no podemos, o sea, aceptamos el plan Baker, que es un plan claramente pro-marroquí. ¿Por qué lo aceptaron? Pues porque sabían que Marruecos nunca aceptaría el plan Baker, que nunca aceptaría ni una autonomía, ni mucho menos un referéndum, y porque cuando Peter Balbamson, que era el enviado del secretario general al conflicto del Sáhara Occidental, intervino ante el Parlamento francés y le decían, ¿cómo es posible que Marruecos no acepte el plan Baker, si es un plan claramente pro-marroquí? La respuesta de Van Balson fue que Marruecos no se fía del voto de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque los saharauis ya habían dicho, nosotros en 5 años de autonomía explicamos a la población que está viviendo allí que van a vivir muchísimo mejor en un Sahara independiente, que les vamos a dar la nacionalidad saharaui, que volviendo a su país del que han venido precisamente por la situación económica tan dura que están viviendo, ¿no? De forma que ahí se acabó el plan Baker, ahí se acabó ese plan famoso de autonomía del que siguen hablando todavía algunos prohombres españoles, como si en Marruecos fuera concebible una autonomía al estilo español. Y, como os decía, Naciones Unidas tiene 2 vías para resolver el conflicto. Uno, el capítulo 6, que en el momento que Marruecos se retira y dice no va a haber nunca un referéndum de determinación, murió. En la otra vía es el capítulo 7. El capítulo 7 de la Carta permite al Consejo de Seguridad aprobar una resolución que establezca, y que lo diga además, que diga el Consejo de Seguridad, porque hasta ahora siempre las resoluciones dicen el Consejo de Seguridad actuando en el ámbito del capítulo 6 de la Carta, es decir, interviniendo siempre con el permiso de las partes, lo que tenía que hacer es aprobar una resolución que dijera el Consejo de Seguridad actuando en el ámbito del capítulo 7 decide que se va a celebrar un referéndum, que se va a llevar a cabo un referéndum con una pregunta que fue negociada por las partes, que se va a celebrar con un censo que ha sido confeccionado por Naciones Unidas y que Naciones Unidas se encargará de asegurarse de que las partes acepten el resultado, utilizando la fuerza si fuera necesario, ¿no? Pero esto no va a ocurrir por la sencilla razón de que Marruecos sigue vetando cualquier solución que no cuente con el visto bueno de Marruecos. Este es el problema. Francia es quien veta en el Consejo de Seguridad una resolución del conflicto. De forma que en estos momentos no hay una salida. Naciones Unidas es incapaz de hacer nada porque Francia lo va a vetar. Incluso hace ya 3 o 4 años, Estados Unidos llegó a proponer que se ampliaran los poderes de la MINURSO, de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, para que pudiera denunciar las violaciones de derechos humanos que se producen en los territorios ocupados delante de los cuarteles del Ayun, de los cuarteles de la MINURSO en el Ayun, delante de sus narices, ¿no? Pues Francia vetó. Francia que pretende ser el defensor mundial de los derechos humanos, vetó que una operación de Naciones Unidas pueda denunciar las violaciones de derechos humanos, algo realmente insólito y bueno, pues que deja bien claro cuál es la posición de Francia en esta situación. De forma que, digamos, en el ámbito de las Naciones Unidas el tema está en un callejón sin salida. Realmente está en un callejón sin salida. Por eso comentaba antes con Alejandro que lo que está ocurriendo estos días es lo mejor que puede pasar, porque morirse por inanición es lo peor que le puede pasar a los saharauis. Y llevamos ya muchos años con una parada biológica, si se permite la comparación, ¿no? A partir del año 91, a partir del momento en el que los saharauis abandonaron la lucha armada, a partir del momento en que dejaron las armas por las urnas, el único arma que tenían los saharauis en sus manos era el derecho. Y bueno, yo me he desgañetado insistiéndoles en que tenían que utilizar las vías que ofrece el derecho internacional, que no son muchas, pero que a ver las haylas, para ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, por fin, en el año 2014, el Frente Polisario recurrió a los acuerdos de pesca y de libre comercio que se firmaban entre la Unión Europea y Marruecos y que se aplicaban en el Sáhara Occidental. Bien, estos procedimientos, bueno, en el año 2015 el Tribunal General de la Unión Europea dictó una primera sentencia magnífica, una sentencia acorde con el derecho internacional que dice
De acuerdo con el derecho internacional, los acuerdos internacionales son aplicables en los territorios de las partes contratantes. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, por lo tanto es un territorio que no forma parte de Marruecos y por lo tanto el acuerdo solo se puede aplicar en Marruecos y en la Unión Europea y por lo tanto son nulos estos acuerdos en su aplicación al Sáhara Occidental. Bueno, esta era una victoria impresionante después de otra victoria previa que paralelamente, para el que no se dedica al derecho, puede pasar desapercibida, pero que era la principal. Y es que el Tribunal General acepta la legitimación activa del Frente Polisario. Es decir, acepta la legitimación del Frente Polisario para recurrir los acuerdos ante el Tribunal de Justicia, lo cual era un tema jurídicamente muy complejo, porque tenía que demostrar que estaba directamente afectado por los acuerdos y que era directamente perjudicado por los acuerdos, ¿no? Esto suponía que el tribunal tenía que aceptar que el Frente Polisario representaba a la población, teniendo en cuenta que el Frente Polisario interviene o tiene su base en Tinduf, fuera del territorio, de los territorios ocupados, como consecuencia de la ocupación, pues esto podía ser delicado. Bueno, pues el Tribunal General admite la legitimación activa al Frente Polisario, primera gran victoria, y segunda dice el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, hace una interpretación equivocada, como suele ocurrir muchas veces, porque los jueces de la Unión Europea no saben nada de derecho internacional, y esto es un problema, porque lo que hace es, se agarra a una resolución de 1970 de la Asamblea General, una resolución que es fundamental en todo el derecho internacional, porque recoge los principios fundamentales del derecho internacional, que es la resolución 2625. Esta resolución dice el territorio colonial tiene una condición jurídica distinta y separada del territorio que lo administra. Con esto estaba diciéndole a España y a Portugal, el territorio colonial, es decir, las colonias portuguesas, las colonias españolas, son diferentes del territorio metropolitano, no son provincias españolas. El Sáhara Occidental no es una provincia española para el derecho internacional. El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización. Entonces, el tribunal utiliza esta resolución para decir que no forma parte de Marruecos, pero esto nadie lo cuestionaba porque Marruecos no era la potencia colonial. Detrás estaba una terminología que había ido deslizando el secretario general de Naciones Unidas y también la propia Unión Europea, en la que se refería a Marruecos como la potencia administradora de facto. La potencia administradora de facto no existe. Esto es una institución que se inventó en la Unión Europea y que se inventó el secretario general de Naciones Unidas para poder referirse a Marruecos sin decir que era la potencia ocupante. Pero la posición de un Estado que está en un territorio que no es el suyo solo puede ser calificada de ocupante. No hay otra. No se puede, no cabe en la figura de potencia administradora de facto. Esta sentencia lo dice. Y esto es importante porque por lo menos sienta unas bases para el recurso posterior, ¿no? Como era de esperar, el Consejo y la Comisión recurren a esta sentencia y, aunque no era claro que fuera a ocurrir, pues los jueces cedieron a las presiones de los Estados. Yo participé como miembro del equipo jurídico del Frente Polisario en el recurso, en la fase oral en el Tribunal de Luxemburgo, y recuerdo cómo el representante de Francia, y también hay que decirlo, el representante de Francia y de España intervienen voluntariamente, sin que nadie se los pida, para apoyar la aplicación de los acuerdos en el Sáhara Occidental, lo cual es un escándalo porque España, personalmente, España como Estado, es la potencia administradora del territorio, no solo porque lo diga Naciones Unidas, sino porque lo ha dicho la Audiencia Nacional ya en 3 ocasiones, en 2014. La Audiencia Nacional, es más, el juez Grande Marlaska, actual ministro del Interior, dijo expresamente: los tribunales españoles tienen competencia sobre lo que ocurre en el Sáhara Occidental porque sigue formando parte del territorio nacional. Lo dice Grande Marlaska. Por eso ahora hay que recordárselo cuando acude corriendo a Marruecos a pedir perdón, no os enfadéis mucho, porque al final ocurre esto, ¿no? Que muchos de los que están en este momento representando a España piensan lo contrario de lo que están haciendo. Y quizás pues un poco de coherencia era el momento de pedírselo, ¿no? Y si no, pues que se dediquen a otra cosa, ¿no? Pero bueno, Grande Marlaska dijo: España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Luego España tiene la obligación de defender los derechos del pueblo saharaui. Y lo que hace ante el Tribunal de Justicia es lo contrario. Está defendiendo la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Bueno, pues, como os digo, el representante de Francia, la sala es una sala que impresiona, porque es una sala de estas solemnes, con madera
con los 15 jueces, porque es el pleno del tribunal en el que interviene, y con el dedo, apuntándoles con el dedo a los jueces, les dijo: tengan en cuenta las graves consecuencias que se deducirían de la confirmación de la sentencia anterior para las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. O sea, en plan gángster, diciendo: tengo cuidado. Bueno, pues el tribunal cede a las presiones y en el año 2018 dicta una primera sentencia jurídicamente incomprensible. Lo que dice es, efectivamente, como ha dicho el Tribunal General, un acuerdo es aplicable solo en el territorio de las partes contratantes. Por lo tanto, como el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y esto es importante que lo diga, porque aunque ya lo sabemos, no es lo mismo que lo diga el Tribunal, la Corte Internacional de Justicia, que lo diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque cuando vas con una demanda contra una empresa, por ejemplo, que esté actuando en el Sáhara Occidental ante un tribunal español, tú le hablas de un dictamen de la Corte de la Haya del año 75 y te miran así de qué me está hablando, ¿no? Pero las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español. Entonces tú vas y dices: no, no, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, aunque ya lo sabíamos, es importante que lo haya dicho, ¿no? ¿Pero qué dijo el tribunal? Dijo: un acuerdo es aplicable solo en el territorio de las partes contratantes, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, por lo tanto no se puede aplicar en el Sáhara Occidental y por lo tanto no se aplica. En vez de decir los acuerdos son nulos en su aplicación al Sáhara Occidental, lo que dice es que no son nulos porque no se aplican. Y esto es una prevaricación, porque los jueces dictan una sentencia injusta a sabiendas, porque son conscientes, porque todas las partes que intervienen en el procedimiento, incluido un sindicato agrícola marroquí que participa en el procedimiento para apoyar la legalidad de los acuerdos, dicen que se están aplicando en el Sáhara Occidental. Incluso un juez le preguntó al representante del Consejo, dice: ¿me puede explicar usted, si no se están aplicando en el Sáhara Occidental, qué hacen técnicos de la Unión Europea que están comprobando si los productos que salen de Marruecos reúnen las condiciones que exige el derecho de la Unión Europea? ¿Qué hacen ahí? Y el Consejo respondió con un así: bueno, pues están allí, ¿no? En fin, quiero decir, los jueces eran perfectamente conscientes de que están aplicando, pero como no puede decirlo porque entonces van a condenar a la Unión Europea, pues dicen: bueno, los acuerdos no son aplicables en el Sáhara Occidental y además no se aplican. Esto en relación con los acuerdos de libre comercio. Y además decía, es que además en ninguna parte del acuerdo se dice que se aplique en el Sáhara Occidental. No se dice expresamente. Pero claro, en los acuerdos de pesca sí se dice expresamente. Los acuerdos de pesca llevan anexos unos mapas con las coordenadas en los que se va a aplicar la pesca. De forma que, bueno, esta primera sentencia es un pequeño desastre, pero queda ahí durmiendo y llega la oportunidad del Tribunal de Justicia de emitir una nueva sentencia en relación con los acuerdos de pesca. Se encuentra con el problema de que los acuerdos de pesca sí dicen que se aplican en el Sáhara Occidental. Entonces el tribunal lo que dice es: bueno, lo dicen, pero no podemos admitir que la Unión Europea supiera, antes de concluir los acuerdos, que se iba a violar el derecho internacional. O sea, el tribunal consagra un nuevo dogma, como el dogma de la Virgen María, que es que la Unión Europea no puede violar el derecho internacional. Es imposible, porque lo dice el tribunal. Esto haría inútil el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que dice: la Unión Europea debe respetar el derecho internacional. Pero, en fin, el tribunal se quita este problema de encima, pero dice una cosa buena. Dice: bueno, primero, sigue confirmando la legitimación activa del Frente Polisario, esto ya es jurisprudencia, con lo cual el Frente Polisario ya puede acudir al Tribunal de Justicia cuando lo considere oportuno. Y por otra parte, dice: a partir de ahora, esto es otra cosa que no puede hacer nunca un tribunal, si dices a partir de ahora tendrás que decir por qué. Y ya sabemos por qué. Dice a partir de ahora porque si no lo dice, el Frente Polisario podría pedir indemnizaciones por los 40 años de explotación ilegal de los recursos naturales saharauis. Entonces, para evitar eso, dice: a partir de ahora. Pero bueno, dice una parte buena, dice: a partir de ahora, los acuerdos solo serán válidos si cuentan con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Es decir, ya tenemos el requisito. Hasta ahora, la Unión Europea se amparaba en un informe que hizo en el año 2002 el asesor jurídico de Naciones Unidas, en el que decía que la explotación de los recursos naturales puede ser acorde con el derecho internacional si es con el consentimiento del pueblo saharaui o en beneficio del pueblo saharaui. Y la Unión Europea se ha pegado siempre a ese argumento, ¿no? Se ha cogido este argumento y dice: no, es que beneficia a la población. Entonces, ¿qué hace la Comisión? La Comisión envía a una comisión a los territorios ocupados que se van a entrevistar con las asociaciones del territorio,
¿Qué asociaciones hay en el Sáhara Occidental? Pues asociaciones de colonos, asociaciones de personas que trabajan y explotan ilegalmente los recursos naturales del pueblo saharaui. ¿Qué van a responder a la pregunta de ¿está usted de acuerdo con que se exploten los recursos naturales? Pues, o que se apliquen los acuerdos aquí. Pues evidentemente todo el mundo estaba de acuerdo. De forma que la Comisión hace un informe en el que dice ya tenemos el visto bueno de la población del Sáhara Occidental, porque hemos preguntado a la gente y la inmensa mayoría de las asociaciones nos han dicho que están de acuerdo. Solamente hay una que está en contra, que es el Frente Polisario. Como si fuera una asociación que pasaba por ahí por casualidad, olvidando o pretendiendo ignorar que es el Frente Polisario el único que puede dar ese consentimiento. Bueno, pues con este informe van al Parlamento y dicen, bueno, ya tenemos el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. El Parlamento vota y vota a favor de que se apliquen los acuerdos en el Sáhara Occidental. Con el voto a favor de un partido que hasta entonces había defendido a capa y espada a la República Saharaui, como era Ciudadanos, pero que en este caso decidió cambiar el voto y votar a favor de la legalidad de esos acuerdos. Bueno, estos acuerdos fueron recurridos, están recurridos hoy en día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dentro de 3 o 4 semanas tendremos la sentencia. Y por lo que yo sé, desde dentro, el tribunal va a decidir que los acuerdos son ilegales porque no cuenta con el visto bueno del pueblo saharaui. Ver para creer, ¿no? Yo tengo que verlo para creerlo, pero realmente me resulta muy difícil pensar que el tribunal pueda decir que la opinión de los colonos, que no solamente es irrelevante, sino que es ilegal, porque están en el territorio ilegalmente, porque son población trasladada al territorio en violación de los convenios de Ginebra. Me cuesta mucho creer que diga que la opinión de los colonos equivale a la opinión del pueblo saharaui, porque ni se ha preguntado al Frente Polisario, que es, de acuerdo con la doctrina de las Naciones Unidas, el único y legítimo representante del pueblo saharaui, ni se ha preguntado a la población saharaui de los territorios ocupados, ni a la de los campamentos. Entonces, ¿a quién se ha preguntado, ¿no? Bueno, si esto es así, va a ser una victoria impresionante y yo creo que lo que está pasando hoy en día en Ceuta no es más que un pequeño avance por parte de Marruecos de lo que va a pasar dentro de 3 o 4 semanas. O sea, habrá que multiplicar por 8 lo de Ceuta y Melilla. Y si no, al tiempo. Todo esto está también vinculado, bueno, ya voy mezclando aquí los temas porque, como veis, yo no callo. Si luego ya me pararé enseguida y así os dejo para que me preguntéis, porque si no puede ser muy pesado. Ya, como ya os he avisado, yo cuando hablo, me dan la palabra, no la suelto. Entonces, por concretar un poco lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Bueno, Trump decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Marruecos ha pasado por ser siempre el principal defensor dentro del mundo árabe del pueblo palestino. Eso por la boca grande, ¿no? Por la boquilla, desde hace más de 40 años, Israel y Marruecos colaboran mano a mano. Los servicios secretos marroquíes y el Mossad trabajan mano a mano. Israel fue parte de quien construyó ese muro que divide el Sáhara Occidental en dos. Pero esto para la población marroquí ha sido una sorpresa y de hecho hoy en día está habiendo manifestaciones en Marruecos de población que ve imágenes de Palestina, de lo que está pasando en Gaza y dice nosotros estamos apoyando a estos. ¿A cambio de qué? ¿No? Entonces, esto por una parte es bueno que se haga público ya, porque esto era muy sabido por todos los que estamos un poco cerca del conflicto, pero Marruecos siempre lo ha ocultado y esto le ha hecho salir un poco de ese agujero en el que estaba, ¿no? Y por otra parte, ha envalentonado a Marruecos. Marruecos ha dicho que si nos ha reconocido Estados Unidos, el siguiente la Unión Europea y se acabó. Pero se ha encontrado con que no, porque primero, Estados Unidos, Trump no es Estados Unidos. Ya no lo era en el momento que hizo la declaración. Y por otra parte, bueno, pues una declaración de Trump no quiere decir que jurídicamente no tiene ningún valor, porque reconocer una violación del derecho internacional como lícita no tiene ningún recorrido. Ese reconocimiento, de acuerdo con el derecho internacional, es una violación del derecho internacional. Es inexistente, es como si no hubiera existido. Porque se está reconociendo una situación derivada de una violación grave del derecho internacional, como es la ocupación militar de un territorio de un Estado por otro Estado, ¿no? De forma que ha venido a la Unión Europea y ha pinchado un hueso. Se ha encontrado con respuestas tibias al principio, se ha encontrado con una oposición abierta de Alemania y desconociendo que Alemania es una potencia y que no es un estadito como es Marruecos realmente, pues han tenido el descaro de llamar la atención a Alemania y pedir explicaciones de su posición, a lo que Alemania ha dicho, ¿explicaciones de qué? Me van a pedir a mí explicaciones. Total, que se ha encontrado con una posición clara dentro de la Unión Europea,
la posición era clara y entonces Marruecos dijo, bueno, pues entonces voy a presionar. ¿Cómo presiono siempre? Con la inmigración. Abro las puertas y a ver qué pasa, ¿no? Pues ¿qué ha pasado? Que las imágenes, lo que ya sabíamos, que Marruecos utilizaba la inmigración como arma siempre para chantajear a la Unión Europea, pues lo hemos visto ya de una forma mucho más evidente cuando ves a un policía marroquí abriendo las puertas y diciendo que salga la gente, ¿no? Que pase la frontera. Esto lo ha hecho siempre. O sea, la inmigración marroquí a España es un problema organizado por Marruecos, desde siempre. Esto no es una cosa puntual. Es una vergüenza y parece mentira en el país en el que vivimos que en el momento que se está produciendo los incidentes de Ceuta, el gobierno español aprueba una partida de 30 millones de euros para que el rey contenga un poco esa inmigración que está organizando él mismo. Porque además esos 30 millones van directamente al bolsillo del rey. Este es el problema. O sea, la gente no emigra porque quiera venir de vacaciones a España. Sale de su país en esas condiciones porque vive en unas condiciones de pobreza inmensas, mientras el rey, todo el dinero que se produce en el territorio va a parar a su bolsillo. Esto es así y está empezando a ser un poco más evidente para la población marroquí, ¿no? Bueno, y esta es la situación. ¿Qué pasó con España? Bueno, pues Marruecos le llamó a la ministra y le dijo, España tiene que reconocer la soberanía de Marruecos o el Sáhara Occidental y el paso que va a dar va a ser convertir una oficina que tiene España en el Aaiún desde los años 70, que es la depositaria de los bienes españoles en el Sáhara Occidental, la va a convertir en el consulado español en Marruecos. Y evidentemente la ministra dijo que no, que por ahí ya no podía pasar. ¿Y cuál fue la decisión del ministerio? Cerrar esta oficina. Oficialmente está cerrada, oficiosamente me consta que está abierta, porque realmente ha ejercido de consulado español. Hay 12.000 ciudadanos en el Aaiún que tienen nacionalidad española. Españoles de origen o españoles que han tenido la nacionalidad por ser los saharauis que han conseguido esta nacionalidad española, ¿no? Entonces, son 12.000 personas que teóricamente se quedan sin atención, sin ninguna posibilidad tienen que negociar sus visados, sus pasaportes, se tienen que ir hasta Casablanca, ¿no? Que son 1.100 kilómetros. Bueno, esta es la situación actual. Alrededor de todo esto, pues hay muchos temas que seguro que eso os ocurren y yo, bueno, y el tema de Berahingeli que ha comentado antes Alejandro, lo podemos hablar tranquilamente. Yo creo que será más interesante escucharos y ver qué cuestiones queréis plantear. Alejandro. Si bien, quieres... pues es el momento de que empecemos a pensar y a plantear cuestiones. Alejandro de momento pide la palabra. Adelante, Alejandro. Pues muchísimas gracias, Juan, por esta clarísima y sencilla explicación que yo creo que nos ha dejado a todos con una idea por lo menos más clara de lo que hay. Una pregunta puntual. La posición de Francia parece en las últimas semanas que se ha modificado. Los editoriales de Le Monde y de algunos otros periódicos franceses criticando públicamente al gobierno marroquí, yo creo que al margen de la propia opinión de la Unión Europea, dan un cambio por lo menos formal de la propia situación de Francia, que siempre había sido de un apoyo a ultranza de la propia actuación de Marruecos. ¿Tú crees que esto se va a consolidar o es un tema puntual y aquí paz y después gloria? Yo ruego a Dios y a Alá que mantengan esa posición, pero me cuesta creerlo, ¿no? Porque son muchos años de colaboración, de vínculos económicos, de vínculos personales, lo mismo que la cúpula digamos, los varones socialistas en España tienen vínculos personales con Marruecos y eso es muy difícil de deshacer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí, el editorial de Le Monde Diplomatique que dice ya está bien de esta política naif pensando que tenemos a un presidente que está, un presidente o un rey que está modernizando el país y estableciendo un Estado de Derecho, cuando en realidad es una corruptela absoluta, es una dictadura que tiene a su población en esas condiciones, que utiliza a sus niños para presionar a España, lanzándolos al mar. Realmente es importante este cambio, porque esto es absolutamente insólito en estos pues 45 años de ocupación, ¿no? No solo Le Monde Diplomatique, El País. El País es un periódico que ha apoyado siempre la ocupación, siempre, sin matices. En los años, bueno, ahora aproximadamente sí, en los años 2000 por ahí, hubo una campaña
organizada desde el país, en la que participaron eminentes intelectuales, Vargas Llosa, Vicent Fisas, algunos intelectuales españoles que defendían la autonomía como una solución, porque la autonomía al final, pues si en España funciona también, ¿por qué no va a funcionar en Marruecos, ¿no? Les digo, pero es que ni Cataluña ni el País Vasco son colonias. O sea, es un estado de autonomía, en un estado democrático en el que hay un reparto de competencias, y esto es impensable en Marruecos. Y además no es un problema de Marruecos, es un problema entre Marruecos y la comunidad internacional, es un problema de descolonización. Bueno, pues yo en aquel momento escribí un artículo tratando de puntualizar un poco lo que se estaba planteando allí, y me contestó Joaquín Estefanía, y lo recuerdo literalmente, pese al interés indudable del artículo, razones de oportunidad política desaconsejan su publicación. Esto en mi pueblo se llama censura, pura y dura. Y esto es lo que ha hecho, porque luego lo hizo también Buhari, que era el representante del Frente Polisario, y le dijeron que, bueno, que tenían que rebajar el tono. Y dice, hombre, y llevan una semana haciendo una campaña, publicando artículos continuamente sobre este tema, y yo, que soy el representante del pueblo saharaui, me dice que haga una respuesta reposada y tranquila. Entonces le recortaron un poco lo que había escrito. Y esta ha sido la posición. Pero en los últimos días habla del Sáhara ocupado. Increíble, increíble. Yo recuerdo que hace muchos años el país sacó una enciclopedia de historia, y en el primer tomo aparecía la voz África, y en el mapa de África aparecía el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Hubo una campaña y tuvieron que retirar ese primer volumen y sacar otro con las rayitas, que no tienen que ser rayitas, tienen una raya continua porque no están separados. Entonces, quiero decir que de esa posición que ha sido siempre pro-marroquí en todo, al principio, cuando empezó este problema con Marruecos, hablaba del problema de la inmigración, que no es un problema de inmigración, es un problema de chantaje. Y ya está, o sea, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Y detrás no hay otra cosa que el Sáhara Occidental. Decían, no, quizás lo de Brahim Ghali. Lo de Brahim Ghali es un chiste. O sea, quiero decir, es un chiste, es un aspecto mínimo que ha utilizado, que ha sido la gota, digamos, o el argumento básico que ha utilizado Marruecos, pero ya al final terminó sacando un comunicado a Marruecos diciendo que el problema no es Brahim Ghali, es el apoyo al Sáhara Occidental, que hay que reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio. Algo está cambiando. Yo dudo mucho que Francia vaya a cambiar más, pero bueno, esperemos que Marruecos siga haciéndolo así, porque yo creo que esto está favoreciendo, está dejando claramente ante la opinión pública internacional qué es lo que hay. O sea, tenemos a un dictador que utiliza a su población como arma de chantaje para quedarse con los recursos naturales de los que se beneficia además personalmente. Muchas gracias, Juan. Muy bien, muchas gracias. Oye, recordar a todas las personas asistentes que si quieren intervenir utilicen la opción de reacciones y levanten la manita del color que quieran. Esa es la forma que tenemos de organizar esto. Ahora mismo Sahara quiere intervenir. Reactiva el audio, por favor. ¿Ahora? Sí, se te oye. Dar las gracias a la Universidad Popular y a Juan, porque vamos, vaya cantidad de información, de verdad. He aprendido muchísimas cosas, me he quedado alucinada y pensaba que sabía algo. Bueno, pues por mí puedes seguir hablando. Yo estoy de acuerdo en todo lo poco que sabía con respecto a lo que has dicho, y bueno, en este momento pienso que la población saharaui de los territorios ocupados es la que peor está. Siempre, yo personalmente pienso que si tiene que haber un pequeño cambio o un gran cambio, también puede venir por ahí y por la población de Marruecos, que también, como tú has dicho, se estaban dando cuenta de que su rey, su Dios, ya no es Dios, y que les está chupando hasta la sangre, ¿no? Entonces, no sé qué decirte, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, de que puede venir una pequeña revolución interior que no sé si va a echar al rey o se va a alargar, eso ojalá, pero no creo que fuera, pero sí puede venir algún cambio también por ahí, que le obliguen de alguna manera a cambiar su actitud. Pues es difícil porque es un estado policial y bueno, está absolutamente controlado todo por la policía y por el ejército, ¿no? Pero yo creo que es de cajón. Yo creo que el Frente Polisario es ahora más consciente que nunca de que hay que tender puentes
a una izquierda marroquí que empieza a hablar del tema, porque está prohibido, el Código Penal ha prohibido cuestionar la integridad territorial. Te vas a la cárcel si defiendes que el Sáhara Oriental no forma parte de Marruecos, ¿no? En los juicios de Demisik, yo participé como observador internacional y vi la actuación de abogados marroquíes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que también son personas vinculadas con Vía Democrática, un partido que defiende por lo menos el derecho del pueblo saharaui a seguir lo que diga el derecho internacional sin entrar en mayores detalles. Hicieron una defensa de los saharauis espectacular, porque hay 4 abogados saharauis, 4, se cuentan con los dedos, 4 abogados saharauis que llevan a cabo la defensa de todos los activistas de derechos humanos de los territorios ocupados. 3 de ellos estuvieron desaparecidos 16 años. Son una gente de una humanidad que no es humana. Yo les digo, vosotros no sois humanos, porque no tienen ni esto de odio, ni quieren venganza, lo que quieren es una solución pacífica. Y con ellos, en la defensa, trabajaban estos abogados marroquíes. Y yo les he visto pegar puñetazos a la mesa del tribunal militar, pegando gritos al tribunal, diciendo que ya está bien, hay que respetar los derechos de los procesados. Incluso uno de ellos llegó, esto le costó un procedimiento que lo abrieron después, llegó a decir que tras los acontecimientos de Misik hubo una represión en todo el territorio y que él fue comisionado por su organización para entrevistarse con la gente y que se encontró con señoras mayores que le decían: ¿por qué nos hacen esto los marroquíes? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Por qué no se van de una vez? ¿Por qué nos pegan, nos maltratan? Y él dijo: yo también me pregunto, ¿por qué no los dejamos a ellos que decidan lo que quieren hacer con su territorio? Y esto fue, imaginaos, la bronca que se montó en el tribunal, rodeado de militares dentro de la sala, y le abrieron un expediente y fuimos como observadores internacionales al juicio contra él, que al final lo terminaron archivando. Pero el presidente del tribunal de él me decía: ¿pero usted qué hace aquí? ¿No? Como diciendo, usted está con el tema del Sáhara. Y digo: no, nosotros somos una asociación de derechos humanos. Y lo que nos interesa es que los procesados, sean saharauis, marroquíes o del color que sean, tengan los mismos derechos. O sea que sí, yo estoy convencido. Hay que tirar hacia ellos. Y luego está el RIF. En el RIF están sufriendo lo que les ha pasado a los saharauis. También he tenido la oportunidad de participar como observador en juicios contra un rifeño, y es exactamente la misma política que contra los saharauis, la misma. Y ellos me decían: ahora nos damos cuenta que nos están dando el mismo jarabe que le han dado a los saharauis durante 40 años, ¿no? Han tenido un procedimiento muy parecido al de Demisik, condenas prácticamente calcadas, de penas de 20 años a cadena perpetua. Y bueno, y la gente del RIF son una gente muy organizada, muy seria. Hay un movimiento importante independentista, pero realmente muchos de ellos dicen independentista porque no queremos vivir con esta corona. Entonces, pero bueno, nunca han querido que se les relacione con el Frente Polisario, porque lo primero que hizo cuando se produjeron los primeros incidentes en el RIF, el rey les acusó de recibir ayuda del Frente Polisario, que están como para ayudar a alguien. Pero bueno. Gracias, Juan. Ahora tiene la palabra Miguel Pérez. Cuando quieras, Miguel. Felicidades a la Universidad Popular y felicidades al ponente, porque me ha parecido una charla brillante. Bueno, pues pertenezco también al movimiento pro-saharaui desde hace años, y hay algún aspecto que yo creo que no ha tocado el profesor, y es, o por lo menos a mí no me queda claro, a pesar de, bueno, pues de estar familiarizado con el asunto, como es el hecho de que nosotros llevamos, por ejemplo, muchos años intentando decirles a los saharauis o tratar de convencer a los saharauis de que de alguna forma tenían que pasar a la acción, aunque fuera una escala bélica, una ruptura de hostilidades de baja intensidad, porque ellos tampoco pueden llegar a grandes logros, pero sí que más o menos lo que se ha venido produciendo desde el Guerguerat, ¿no? Desde la ruptura del alto el fuego del Guerguerat en el otoño del año pasado. Pero la duda que a mí me cabe es por qué se ha producido en este momento y no se ha producido, por ejemplo, hace 5 años, o hace 6, o hace 4, o... En fin, ¿por qué justo en este momento? ¿Y qué papel juega en este momento Argelia? Porque desde luego el Frente Polisario, el pueblo saharaui, no se puede enfrentar a una potencia tan importante como es Marruecos sin un apoyo político, estratégico y económico que es el de Argelia.
Entonces, ¿qué papel puede jugar Argelia? ¿Hasta dónde puede llegar Argelia? ¿Y hasta dónde se puede beneficiar el pueblo saharaui de las contradicciones que puedan surgir en el Magreb entre las dos potencias occidentales que son Marruecos y Argelia? Gracias. Vale. Muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, yo creo que el hecho de que se haya producido en este momento la declaración de la vuelta a las armas es una cosa muy puntual. O sea, los incidentes de Guerguerat era simplemente digamos, la gota que colmó el vaso de agua, ¿no? Pero ya hacía tiempo que, desde que llegó Brahim Ghali a la presidencia de la República Saharaui, ya se planteó claramente que en un momento dado, si esto seguía así, porque es que no les están dejando otra salida. Le queda la vía jurídica, ya veremos hasta dónde podemos llegar con la vía jurídica, pero ya no tenían otra salida y realmente les estaban obligando a ello. Argelia, poco antes de que todo esto no es una cosa que se produzca puntualmente en un momento, ¿no? Esto tiene un proceso. Argelia, antes de la declaración de vuelta, o sea, de final del alto el fuego, hizo una modificación, aprobó una modificación de su constitución por la que prohibía el que tropas argelinas intervinieran en territorio extranjero. Esta modificación de la Constitución permite ahora al ejército argelino estar fuera de su territorio. Y a continuación se produjo la declaración de final de alto el fuego. El ejército argelino, la frontera entre Marruecos y Argelia está cerrada desde los años 70, pero se desplegó a lo largo de toda la frontera, que es una forma de decir, bueno, nosotros estamos aquí. Los saharauis cuentan con el apoyo de Argelia. Argelia militarmente es quien le apoya al Frente Polisario en cuestiones logísticas, ¿no? Armamento, etc. Argelia directamente no va a intervenir en el territorio si no recibe algún ataque por parte de Marruecos. En principio no es pensable eso. No creo que a Marruecos le permitan llevar a cabo una acción de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en las mismas de antes. Lo que pasa es que, bueno, ya has visto, cuando ha comenzado la guerra, Marruecos oculta que hay una guerra. Marruecos asesinó a un dirigente, a uno de los jefes militares del Frente Polisario con un dron israelí, también dicho sea de paso, porque pues, parece que lo de Israel parece que ha caído ahora, pero esto es más viejo que la pana. Y bueno, pues yo creo que cuando el Frente Polisario da ese paso ha sido no solo porque Argelia, porque sabe que Argelia se lo va a permitir, sino porque Argelia se lo permite. Porque hasta ahora no estaba muy claro que se lo permitiera. Y pues la situación, Argelia, dentro de lo que cabe, no era muy mala, porque estaba ahí los saharauis en Tinduf, lo que era un pueblo perdido se ha convertido en un centro comercial importante dentro de Argelia. Y bueno, también es una forma de estar siempre metiéndole el dedo en el ojo a Marruecos, así que es un tema que no le viene mal, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, cuando ha dado ese paso ha sido porque Juan. Ya me he reiniciado yo. Ahora. Vale. Disculpa. Entonces, bueno, pues yo creo que es que el apoyo de Argelia ha sido fundamental siempre. Con esa baza jugó Marruecos durante el proceso de identificación y, bueno, afortunadamente Argelia, y a pesar de su situación interna, que es muy complicada, lo tiene asumido como una cuestión nacional. No aparece en la Constitución, en la cuestión del Sahara, pero vamos, esto se estudia desde la escuela, ¿no? No sé si con esto... Sí. De momento no hay más preguntas, Juan. Maite tenía la palabra pedida. Sí, pero ha desaparecido. Ah. Supongo que sería la misma pregunta que ha hecho Miguel. Ahora hay alguien pidiendo la voz. Sí. Carmen, puedes intervenir. Yo solamente quería preguntaros si se le puede dar divulgación a esta conferencia. Sí, se cuelgan en YouTube, Carmen. O sea que está para todo el mundo. Accesible si tienes los recursos necesarios, claro. Me ha parecido extraordinaria porque es una cosa que siempre me ha gustado seguir, pero no lo he seguido muy bien, a lo que me doy cuenta ahora. Bueno, pues muchas gracias al conferenciante. Encantado. Gracias. Ya sabe Alejandro que yo estoy siempre dispuesto a lo que haga falta. A ver, Amalia, cuando quieras. Vale, gracias. Gracias. Oye, yo quería preguntarle quién mueve los hilos de los jueces.
Me alegro que me haga esta pregunta. A ver, los jueces son propuestos por los estados. Se hacen candidaturas, se presentan 2 o 3 y se elige uno de ellos y van rotando. En teoría son independientes. Y yo tengo un amigo que es en este momento juez, que si me oyera me cortaría el cuello, ¿no? Pero esa independencia, pues está un poco, también lo vemos en los tribunales españoles, ¿no? Es decir, que hay sentencias del Tribunal Constitucional en las que está diciendo, sí, este señor tiene razón, pero no se la voy a dar porque vaya lío, ¿no? Si reconocemos ahora el derecho de todos los que todavía tenían las cláusulas estas de las hipotecas y tienen que devolver todo ese dinero, nos metemos en un follón imposible de solucionar, ¿no? Entonces no lo argumentan y dicen, bueno, a partir de ahora... Y entonces, lo que pasa es que, bueno, yo confiaba más en que los jueces del Tribunal de Justicia Europea fueran así una línea más acorde con el derecho internacional. Porque es que el Consejo y la Comisión llegaron a plantear en el juicio que la Unión Europea se rige por su propio derecho y que el derecho internacional es otra cosa. Algo increíble de escuchar. Y bueno, menos mal que el propio artículo 3 del Tratado de la Unión Europea dice que debe respetar el derecho internacional, es que solo faltaba. Pero bueno, ya me gustaría saber qué jueces... Hay, fíjate, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal de las Naciones Unidas, tiene 15 jueces. Los 15 jueces son propuestos por la Asamblea General y son aprobados por el Consejo de Seguridad. Sí, en el Consejo de Seguridad 5 estados tienen el derecho de veto, que son Francia, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y China. Estos estados no son parte de la Corte, no aceptan la competencia de la Corte. Y sin embargo hay un juez chino, hay un juez francés, hay un juez americano. ¿Por qué? Pues porque son ellos al final los que los introducen y dicen, si no, no hay Corte. Aunque a mí no puedan ir contra mí, por lo menos me aseguro de que también lo que hagan en relación con otros temas yo tenga algo que decir, ¿no? Pero oficialmente todos los jueces son independientes, así que hay que hacer acto de fe y creerse. Sí, cada vez entendemos menos los jueces y las resoluciones de los jueces. Cada vez entendemos menos la justicia. Así es. Miguel Gracias. Pérez, Miguel Pérez pide la palabra de nuevo. Cuando quieras, Miguel. Yo le quiero preguntar por el aspecto de la guerra que se ha tratado muy colateralmente. Vamos a ver, el pueblo saharaui lleva en el exilio 45 años, va a hacer 46 años y efectivamente en la gran parte de su tiempo, hasta el 91, estuvo guerreando. Ahora ha vuelto la guerra. En tu opinión, ¿qué porcentaje o qué importancia le das a que se hayan desatado de nuevo un conflicto bélico en el norte de África? Y si tú crees que esto en combinación, pues eso, con las sentencias de los tribunales europeos, con la presión internacional, pueden hacer que todo ello converja hacia un futuro un poquito más esperanzador, que no pasen otros 45 años, porque la verdad es que estamos pensando siempre, confrontando, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el pueblo palestino y con el pueblo saharaui. Yo, para mí, los dos gallitos que hay ahora por aquí cerca de Europa son Israel por una parte, Marruecos por la otra, que hacen lo que les da la gana, que se saltan las resoluciones de las Naciones Unidas como les da la gana y que se saltan las resoluciones de lo que es la política internacional, pues un día sí y otro también, que digamos que les dejan hacer lo que quieren, incluso les apoyan. Bueno, pues en cualquier caso, si crees que de alguna manera estamos en una etapa cercana para que esto se resuelva, o vamos a estar en una situación tan lamentable como a la que se enfrenta el pueblo palestino. Yo creo que sí, que el Frente Polisario tiene claro que nunca va a poder ganar una guerra, pero es un elemento de presión, como otros, ¿no? Lo que pasa es que el grado de intensidad de esa guerra es lo que puede marcar el tema, ¿no? En estos momentos, con lo que está ocurriendo con Marruecos en relación con la Unión Europea, con la sentencia que está pendiente ahora mismo, digamos que es de baja intensidad, pero el día que decidan atacar un cuartel de Marruecos y se produzcan muertes, un objetivo militar, evidentemente, nunca un objetivo civil,
En ese momento el mundo sabrá que hay un pueblo saharaui. Lo que tú estabas comentando lo he comentado yo también muchas veces, ¿no? Y yo como vasco, pues te puedes imaginar que todo lo que sea violencia me produce repulsión. Pero es que los saharauis son un pueblo pendiente de descolonización y desgraciadamente la historia de la descolonización es la historia de la resistencia armada. En muy pocos territorios que se han independizado después de acuerdos con las potencias coloniales. Los acuerdos han llegado después. De ejemplo, el caso de Timor. Y creo que es un ejemplo poco acertado porque Timor Oriental tuvo todavía muchísimo menos atención de Naciones Unidas. En los 40 años de ocupación, 20 años de ocupación primeros, se llevó por delante al 40% de la población, un genocidio, vamos, de libro. Y cuando, después del referéndum, Indonesia se negaba a retirarse y finalmente intervino en Naciones Unidas, que fue la primera vez que intervino para que Indonesia se marchara después de haberse realizado el referéndum. En su retirada volvió a cometer un nuevo genocidio el ejército indonesio. O sea que no creo que sea un ejemplo a seguir para nada, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues que ya es un Estado y que eso llegará, ¿no? Y yo no creo que a estas alturas de la historia una descolonización, por mucho que se utilice la guerra, fuera tan sangrienta como fue antes, ¿no? Cabe recordar, y esta es una de las razones por las que Argelia todavía está a muerte con Francia y con Marruecos, la guerra de Argelia se llevó por delante a 1 millón de personas, 1 millón. Y Francia hace 2 semanas o 2 meses que Macron ha reconocido que se torturó bastante. En fin, no ha pedido perdón y están en ello, porque lo terminarán haciendo, porque ahora están pidiendo perdón por genocidios del siglo pasado o del siglo XIX. Bueno, pues este es mucho más reciente, ¿no? Y llegará, esperemos. Gracias. Antonio, ¿puedes intervenir? Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecidísimo a Juan. Nos has abrumado con tantísima información, nos has destripado todo el back office de lo jurídico ahí en todo este proceso que has relatado. En primer lugar, me presento como uno de los que estaban en el Ayun cuando el jefe del Estado en funciones, el impresentable Juan Carlos de Borbón y Borbón, permitidme que lo diga así, dijo que no nos preocupáramos, yo era militar, estaba haciendo la mili en aquella época, que no nos preocupáramos, que allí estaba la jefatura del Estado, eso es España, y por supuesto que el ejército español va a defender los intereses del Sáhara Occidental español, que no nos preocupáramos, que estaba para eso la Legión. Ya estaba también la brigada paraquedista de Alcalá de Henares, que le habían desplazado allí, unos carros de combate que lamentablemente parece ser que dejaban bastante que desear en cuanto a puesta a punto, pero bueno, ahí estaba y desde luego la postura de Juan Carlos de Borbón era de que allí estaba España y que no nos íbamos a dejar amedrentar por el rey de Marruecos, ¿no? Bien, oyéndote a ti, estoy oyendo al hombre del derecho. O sea, tú eres un hombre que se ve que está muy puesto en el mundo del derecho, pero yo tengo un punto de vista, porque es el mío, porque yo no soy abogado y entonces yo no participo de esa especie de mundo tan particular y en esa especie de burbuja ética, ¿no?, en que os movéis los abogados, que por otra parte creo que es necesario que estéis ahí, faltaría más. Pero a mí me gusta, me apasiona la geopolítica. Entonces, actualmente el imperio americano, como bien hemos comentado aquí en la Universidad Popular tantas y tantas veces, casi siempre presentado por el amigo Alejandro Molín, el imperio americano va a menos y ahora le han salido respondones en otros sitios, ¿no? Rusia no quiere dejar de estar ahí, pero sobre todo China. Esto, digo, viene a cuento de que ahora mismo las preocupaciones del Joe Biden y del Pentágono y todo eso no están precisamente en el Mediterráneo occidental. Estoy convencido de que les preocupa más otros frentes, ¿no? El frente, por supuesto, ruso, ucraniano y otros sitios, el mar de la China, etcétera, etcétera, ¿no? Te digo esto viene a cuento de que decía alguien, no me acuerdo, me parece que era Miguel, que había 2 dictadores en este momento que eran 2 países, gallitos creo que es el término que ha empleado, que era Israel
y Marruecos, a los que se le está permitiendo todo. Yo añado un tercero, que es Erdogan. Erdogan es el portero del Mediterráneo Oriental. Mohamed V, creo que es, ¿no? Es el portero del Mediterráneo Occidental. Y si tiene un problema y tiene una preocupación por encima de tantas y tantas otras ahora mismo, Europa, el castillo Europa, el muro Europa, es la inmigración. Y el que tiene la llave de la inmigración aquí, el que nos toca, es Mohamed. Y Mohamed, no olvidemos, tiene uno, bueno, Mohamed, no Marruecos, el rey de Marruecos tiene unos intereses económicos, aparte de ser el propietario del 65% de la economía marroquí, privadamente, la Casa Real marroquí es dueña de más del 50% del PIB marroquí, vamos. Sabe que Francia es su gran padrino y él sabe precisamente que es en este momento imprescindible. Si él se crece tanto y hace estas barbaridades es porque se siente seguro, no inseguro, sino seguro. Igual que Erdogan está haciendo y deshaciendo como le da la gana porque se siente muy seguro, necesario, imprescindible. Está abochornando, está humillando a la Unión Europea y la Unión Europea le promete 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones de euros, lo que quiera. Y eso es la inmigración, eso se llama inmigración. Y para no enrollarme más, porque tiendo a enrollarme, lamentablemente, la cuestión está, y es la cuestión que te planteo, aunque ya me imagino que me lo vas a, sé que lo que me vas a decir, es si el futuro del pueblo saharaui independiente pasa porque no sé si la monarquía alauita, porque está ya parece ser que el Mohamed V está enfermo y el Mohamed VI es muy jovencito y se lleva mal con sus hermanas. Que eso, bueno, echando la imaginación, a partir de ahí igual se puede pensar que puede haber ahí unos líos de palacio allí en Rabat, ¿no? Yo creo que el futuro, particularmente, y con todo mi dolor, pasa porque haya una, si no revolución, una movida muy fuerte dentro del pueblo marroquí para que el pueblo saharaui vea la luz. No sé si estáis de acuerdo. Ahí lo dejamos. Bueno, esto es lo que pasó en el caso de Timor. O sea, Timor no consiguió la independencia porque ni por las armas, ni por el apoyo de Portugal, que se lo daba, ni por el de Naciones Unidas. Lo consiguió porque hubo un conflicto interno, un conflicto armado interno, y el nuevo gobierno dijo que se vayan los timoreses y nos dejen en paz. En todo caso, yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que hay una diferencia entre los dos porteros de la inmigración que has comentado. Erdogan es el portero realmente porque toda la gente que viene huyendo de Siria, de los conflictos bélicos, van por Turquía. La inmigración que viene de Marruecos es una inmigración organizada por Marruecos. No es que sea el portero, es que es quien lleva la inmigración allí. Porque explícame cómo llegan los inmigrantes a la costa de Marruecos. Teniendo en cuenta que hay un muro que va desde la frontera de Mauritania hasta Argelia y una frontera cerrada desde los años 70 entre Argelia y Marruecos, ¿cómo llegan los subsaharianos a Marruecos? ¿Cómo se mueve la población? Quiero decir, que lo utiliza igual que Erdogan está claro. La diferencia es que Erdogan no tiene que retener a su población, son los que vienen de otros países. Y Marruecos, cuando no tiene población de abajo, ahora con esto del COVID ni siquiera llegan subsaharianos, pues los propios marroquíes, le da lo mismo, porque es una forma de presión, ¿no? En todo caso, bueno, pues sí, efectivamente la política es muy complicada y yo creo que una de las opciones es que haya una ruptura interna dentro de Marruecos, no sé si cayendo el rey o no, porque realmente esa imagen que vende de un Estado democrático que es estable porque es una dictadura y tiene con la bota pisada a la población. Tú estás comentando que el 50% del PIB está en manos de la familia real y el otro 50%, o sea, el 50% de la población está bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Ahora que han empezado a salir hasta en el intermedio, que jamás decían algo del Sáhara porque queda mal no decirlo, pero el otro día han abierto ya una sección dedicada al rey. Y en la primera decían que se acaba, porque son datos conocidos, que se acaba de comprar un local en París por 80 millones de euros, de los cuales 30 millones hemos pagado con nuestros impuestos los españoles, porque somos así, de tontos del bote. Pero es verdad, esa es la realidad. O sea, le hemos pagado al rey Mohamed VI, ¿para qué? Tendrá poco dinero él, el pobrecillo, para retener a su... En fin.
Y bueno, como anécdota, permíteme, como un dato añadido, aparte de la exuberancia que nos has indicado. Ahora, lo último, aparte de que en Maves está habiendo guerra, o sea, ha habido en las últimas semanas, han destruido el ejército marroquí un montón de puestos del Frente Polisario en Maves. O sea, hay guerra, ¿eh? Estoy convencido de que si no ha habido, yo creo que ha habido muertos ya, ¿eh? O sea, que hay guerra, hay sangre, hay tiros, de verdad, hay bombazos, ¿eh? En este momento. Aparte de eso está el tema famoso, no sé si lo habéis leído, de los tomates que se están cultivando en un área que es precisamente la antigua Villa Cisneros por Dakhla. Es uno de los pocos sitios del Sáhara donde hay recursos hídricos, no muchos, pero hay. Y con la ingeniería, con el know-how de los judíos, que de eso saben mucho, los cultivos de secano, de regadío, concretamente los cultivos hidropónicos, están inundando toda Europa de tomates. Tomates que ya, por supuesto, los agricultores del sureste murciano, de Almería, perdón, murciano, español, Murcia, Almería, todo esto lo han denunciado, que le han exigido trazabilidad para evitar que precisamente vengan del Sáhara, porque eso sería ilegal. Pero lo que hacen los marroquíes es que no, por supuesto, no indican que el origen sea Dakhla, ni mucho menos, los meten dentro de los canales de distribución de Marruecos y ya cuando llegan a Europa no en ningún sitio aparece que evidentemente estén cultivados precisamente en Dakhla. Pero vamos, que está habiendo una invasión masiva de tomates a un coste escandalosamente barato en toda Europa, ¿eh? Otro frente. Pero es que resulta que Francia, una empresa francesa o dos, no sé exactamente, es socia de una empresa privada que es propiedad del rey de Marruecos, que son los dos socios que comercializan todos los tomates que se producen en el Sáhara y que se colocan en Europa. O sea que, fíjate, es que los franceses están ahí sacando buena tajada, ¿eh? Sí. No, y por cerrar este tema, el problema del acuífero de Dakhla es un problema importante porque se lo están cargando. Ya ha aparecido en la prensa marroquí incluso, pero no hablando de los saharauis, sino hablando de los propios colonos, que dicen que es la única, digamos, el único depósito grande, no se conoce sus dimensiones, pero se sabe que es limitado y se lo están cargando con ese cultivo intensivo, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿qué más falta por ahí, gente? A continuación puede intervenir Marcos Gil. Activa tu audio, por favor. ¿Qué postura debe tomar el gobierno español ante esta situación actual, el gobierno actual? Y otra pregunta, ¿esta acusación que se ha hecho al líder del Frente Polisario tiene algún fundamento o es una estrategia para derribar, para desprestigiar todo el movimiento de liberación? Bueno, sobre lo que debería hacer el gobierno español, yo creo que ya nos lo imaginamos todos, ¿no? Justo lo contrario de lo que está haciendo. Es decir, tiene su obligación, de acuerdo con el derecho internacional, es proteger al pueblo saharaui, proteger sus derechos y promover la autodeterminación del territorio. Porque España sigue siendo la potencia administradora. Lo que pasa es que, evidentemente, no lo ha hecho nunca, ni aparentemente lo va a hacer, ¿no? Teníamos la esperanza de que con la llegada de Podemos al poder pudiera cambiar algo, pero el resultado ha sido que, bueno, un tuit y poco más. O sea, total, muy poquita cosa, ¿no? Es evidente que están atados por el chantaje. Lo que pasa es que esta política que tiene tan descontrolada Marruecos ahora de atacar de una forma tan torpe, me parece a mí, yo creo que se ha metido en un callejón sin salida y no sé a dónde van, porque si siguen hacia adelante se van a dar con la pared. Está ganándose los enemigos que en este momento son sus amigos, ¿no? Entonces, esto es lo que puede hacer cambiar algo, ¿no? Pero incluso al gobierno español, que ahora, como digo, el hecho de que el país ya empieza a abrir una línea permisiva o que ya se refiere a territorio ocupado, cosa insólita, eso quiere decir algo, y no es una casualidad. Yo creo que desde el gobierno se está empezando, aunque sea tocando la parte más rancia del nacionalismo español, porque ya cuando se toca la integridad territorial y sale de aceite Melilla parece que ya esto es el fin del mundo. Aunque solo sea por eso, bienvenido sea, porque yo creo que le está obligando a tener una posición frente a Marruecos cuando hasta ahora ha sido siempre la de pedir perdón. No solamente España, O sea, cuando salió la primera sentencia de 2015, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea fue a hablar con el rey a explicarle que es que era una decisión de un tribunal y que en Europa el Poder Ejecutivo no puede cambiar las decisiones del Poder Judicial.
pero fue a pedirle perdón directamente, lo sentimos, y nosotros ya hemos recurrido, hacemos lo que podemos, pero los jueces ya saben. Esto es lo que es como funciona, ¿no? ¿Y qué otra cosa me has preguntado? La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Con respecto a la acusación que se le ha hecho al líder de terrorista. Pues tal como dice el auto de la Audiencia Nacional, no tiene ningún fundamento. Esto forma parte de una política, vamos a ver, existen querellas, o sea, hay una querella contra varios dirigentes marroquíes por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio cometidos en la época de la guerra. Esta es la respuesta de Marruecos, ¿no? Presentan una parecida contra Brahim Ghali. Y como estamos en un país garantista, en el que cuando si yo denuncio a mi vecino tiene que ir a un abogado y tiene que presentarse y declarar, pues esta era la situación. Pero no tiene ningún fundamento. De hecho, la persona que ha presentado esa querella, pues ya ha sido también, es conocida. Tiene nacionalidad española, estuvo un año en los campamentos y bueno, y acusó a Brahim Ghali de unos hechos que la propia Audiencia Nacional dice que no, es imposible que en el momento que se produjeron estuviera ahí Brahim Ghali. Entonces, no tiene ningún fundamento. Pero el día que estaba tomando la declaración ya estaban presentando otra. Esto es una política de Marruecos para desacreditar al Frente Polisario. ¿No? Difama que algo quedará. Pero afortunadamente, pues mira, la Audiencia Nacional lo ha archivado directamente. Muchas gracias, Juan. Ahora mismo no hay nadie más en cola. Quizás sea el momento de darte las gracias una vez más. Yo encantado, y esas que yo estoy aquí siempre que queráis. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Porque es un privilegio. Yo empiezo a hablar. Es un privilegio. Muchísimas gracias, de verdad. Es que nos hemos quedado sin palabras, por lo menos yo. O sea, ha sido increíble la conferencia. Y que bueno, llevo pues 30 nada, años con esto. Pero quería decirte que has sido muy optimista con el tema del Sáhara Occidental al final. Yo creo que es de las pocas personas que he oído que el conflicto se va a resolver relativamente pronto. Yo no sé si se va a resolver pronto, pero yo creo que estamos mejor que nunca. Porque lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y en este momento, después de muchos años, están pasando muchas cosas. Y además yo creo que el Polisario lo está haciendo bien, porque ha ido por la vía judicial y va apoyado por la vía militar. Marruecos lo está haciendo muy mal, porque se está enfrentando con sus socios. Y bueno, pues todo lo que podemos esperar, como diría Rajoy, es que vaya cuanto peor, mejor. Sí, yo pienso que todo esto tiene la evolución que tiene y ojalá que esta luz, esta ventana que de alguna manera nos has indicado lleve a buen puerto. Pero digo que todo esto se está produciendo a pesar de la inmensa mayoría de los políticos en España. Porque tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular realmente no tiene prácticamente ningún apoyo verdadero que sea realmente importante el pueblo saharaui. O sea, esto se ve que los intereses superiores del Estado están en la cabeza de la clase política que manda realmente de la inmensa mayoría del PP y el PSOE, porque repito, o sea, que de alguna manera es el pueblo llano, somos los de a pie, nosotros los que estamos empujando siempre. Sobre todo todas las asociaciones que hay, que desde luego habría que dar una medalla al mérito, porque llevan años y años y años y ahí están, años. Es impresionante, de verdad. En todo caso, Juan, lo tuyo ha sido una especie ahí de luz que nos has enviado para seguir en la espera. Ojalá, pues mira, sí, ojalá. Si para algo, me alegro. Pues nada, Juan. Eso es. Alejandro. Nada, no. Yo creo que ya lo que teníamos que decirte te lo hemos dicho todos. Habrás percibido el afecto y el agradecimiento por la intervención y simplemente esperar que sigas aportando esa inteligencia jurídica y política a los amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, porque yo creo que ahora el terreno de juego va a ser también más de ajedrez cada vez y cada decisión va a ser más compleja que la otra, con lo cual es un territorio donde el Polisario muchas veces no se ha movido con excesiva habilidad y ahora sí que más es fundamental. Y yo creo, como tú dices, que los astros empiezan a cambiar la dirección y las torpezas de tu enemigo pues son ventajas a la hora de jugar.
Con lo cual, gracias. Esperamos que la siguiente sea en persona y luego podamos acompañarla de alguna canción, alguna copa o varias copas, Eso que es es. la voluntad de Alá. Y nada, gracias de nuevo, Juan, por tu aportación y porque nos has, digamos, yo creo que por lo menos nos has dado a todos una visión excelente del origen, del contexto y de la situación actual, y esperar que tengas razón en lo que planteas y que la cosa vaya para adelante. O sea que, Pues Juan, muchísimas gracias a vosotros porque hasta pronto. muchísimas gracias porque de verdad es un auténtico placer. Un público tan agradecido y tan escuchante, como se dice ahora. De verdad, un placer. Así que Si hasta ves, luego. si ves el chat, verás todos los agradecimientos particulares Sí. de cada uno de los que han participado en la conferencia. Ok. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Juan, resérvanos, mándanos 30 ¿30? Discos. Ah, hecho. Vale, venga. Alejandro, di de qué, coméntalo. Para los que os habéis incorporado más tarde, deciros que Juan, en su faceta renacentista, es también promotor cultural y a veces junta todas sus actividades. Entonces sacó un disco sobre, digamos, de apoyo y divulgación de la situación del Sáhara con cantantes conocidos y amigos, un disco excelente, y ahora saca una segunda versión, que él ha comentado, que es básicamente músicos norteamericanos, con lo cual ya os tocará comprar alguno, no os preocupéis que caeréis como pichones casi todos en la compra de este disco, que el objetivo, como nos han comentado antes, no es tanto el tema del dinero, que tampoco viene mal, sino básicamente el tema de divulgación, con lo cual es muy importante que se conozca, y nos ha comentado antes que va a intentar hacer un esfuerzo también en radio y televisión para que, aprovechando esta nueva situación y esta nueva ola, pues de alguna forma se dé a conocer mejor y de forma más amplia la situación del Sáhara y sus salidas. Con lo cual ya, explicado eso. Ahora dijo aquel que la mejor forma de resistir la tentación es caer en ella. ¿Os acordáis del amigo Oscar? Entonces estaremos encantados en caer en la tentación. Pues sí, sí, sí. Genial. Muy bien. Pues Pues nada. buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra participación. Igualmente. Agur, Juan, Gabón. Adiós. Agur. Adiós, hasta luego.